Señores, y para continuar con este contenido de hoy miércoles, ya la gente la espera, sí, ya la gente la espera. Con nosotros, como siempre, la doctora en comunicación, Esmeralda Montero. Qué lindo suena eso, ¿verdad que sí? Va a parecer como que es una coincidencia por el tema que tú nos propusiste, porque ayer estábamos debatiendo aquí en el programa que quién es el culpable del mal contenido que hay en los medios digitales y en todos los ámbitos, si el público o el que lo produce. Y justamente hoy tú nos propones un tema relacionado también con esta dinámica que se está produciendo en algunos medios, donde la lucha libre de Ya Veneno le está quedando de chiquita. Sí, el contenido se ha convertido en la vida personal de las personas que intervienen en los espacios. O sea, ya no debatimos temas sociales, ni políticos, ni económicos. En algunas plataformas, el tema es que los que están alrededor de la mesa se maten entre ellos. Eso es un formato que ha llegado junto con otros creadores de contenido. Ahora, si tú me preguntas quién es el culpable, somos todos, los que producimos y los que consumimos. Ah, qué bueno. Porque sí, para que haya una oferta debe existir una demanda. Si tú tienes una plataforma que tiene un contenido X y nadie te la consume, tú no vas a sobrevivir 2 días. No te vas a hacer absolutamente millonario, ni te vas a convertir en el influencer número 1 de Latinoamérica. En streaming hay un público que está consumiendo eso, entonces somos todos culpables, el sistema, el Estado, la ausencia de educación, la ausencia de capacidad crítica y la manera en la que invertimos el tiempo. Y ahí, Jorge, es que es el desafío que tenemos los medios católicos, por ejemplo, claro, de no desnaturalizarnos para buscar los views, para buscar el contenido. Como nosotros, que estamos llamados a llevar un único contenido, podamos ser eficaces en llevarle a la gente. Y es el desafío que tiene la iglesia de hoy. El Papa lo dijo en los últimos sínodos, dijo, es que el evangelio no puede cambiar, porque había un grupo de gente diciendo, no, es que hay que ajustar la iglesia a los tiempos. No, el evangelio es uno ayer, hoy y lo será siempre. Lo que hay que ajustar es la manera en la que se comunica. Dígase, si tenemos medios de comunicación, vamos a utilizarlo. Claro, si tenemos redes, vamos a utilizarlo. Claro. Vamos a explotar los medios que tenemos actualmente para llevar ese mensaje de evangelización. Qué asertivo lo que la doctora dice. Y nosotros, cada uno de nosotros hemos sido testigos y objeto de muchas críticas, de decir, no es que ustedes en el programa deberían ser, es que ustedes deberían hacer, es que nosotros y le mandan pensando en la naturaleza y le mandan su WhatsApp y que profesor, métale al bloque. Entiende, pero es que esta no es la naturaleza de esta planta. Le soy sincero. Siempre. Le soy sincero. Yo sé lo que hay que hacer para generar views. Yo sé lo que tengo que hacer para pegar el programa, el emisor y todas las cosas, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Las consecuencias de eso. ¿Me entiendes? Luego el cargo de conciencia. Y aparte de eso también, no podría ir a la par con mis convicciones, con lo que yo digo al momento de anunciar el evangelio, de predicar o lo que sea, con lo que yo esté haciendo. ¿Me entiendes? Entonces, uno tiene que tener coherencia, no coherencia. Uno tiene que tener coherencia, ¿verdad?, con lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, a veces no todo el dinero se gana, no todos los views se cogen, porque lamentablemente eso es lo que quieren mucho, pegarla a cuesta de lo que sea. Adelante, predicar con el ejemplo. Adelante, Esmeralda. No, yo creo que ambos han dicho algo muy interesante y hay una palabra que él mencionó que me parece muy importante: desnaturalización. Nosotros estamos asistiendo a una desnaturalización del sentido de los medios, de la razón de ser. Entonces, si yo creo... Se llama de dinero. De dinero, ¿verdad? Sí, de allá afuera. Si es de dinero ya se aguanta. Llaman después, sí. Entonces, este hombre no es fácil. No hay forma. Si yo creo un formato, el que sea, y yo encuentro que mucha gente lo consume, y los que me ven que eso lo consume, lo que van a hacer es emularlo. Claro. Por eso tenemos en este momento tantas plataformas cuyo contenido es similar y se acusan entre ellas de plagiar, pero realmente hablando del lodo todo el tiempo. Hay una fórmula matemática para captar a un tipo de audiencia específico. Entonces ahí donde los medios y los comunicadores tienen que decidir calidad de la audiencia versus cantidad. Es decir, yo puedo tener una legión de seguidores, miles de personas que estén alienadas, que
no estén recibiendo nada positivo de mí más que el entretenimiento por el entretenimiento, o puedo tener un pequeño grupo que tenga unos valores, que tenga una capacidad crítica y que se estén nutriendo de lo que yo estoy haciendo. Realmente hay que pensar las cosas, más allá del impacto de los likes, en el legado que uno está dejando, exacto, en lo que tú estás haciendo y lo que estás aportando con ellos. Definitivamente, ahí yo creo que la desesperación es parte del fracaso, porque vemos cómo llega el otro rápidamente. Dinero fácil. Exacto, entonces caemos en el juego. Y yo creo que ahí es que debemos de ser nosotros la diferencia y ver, porque entonces, ok, lo que a ti te funciona puede que a mí no me funcione, o puede que me funcione, pero realmente no soy yo. Entonces también es buscar conocerme yo, de qué manera puedo llegar a ese público, a esa persona, de una manera que realmente no pierda esa naturaleza de la que hablaba Josué. Y eso lo vemos a diario. O sea, yo también que trabajo en las redes sociales, veo cosas que me impresionan tanto porque tú ves a esa persona forzada, haciendo un trabajo por encima de lo que puede para poder parecerse o tener algo muy similar al otro, pero se ve forzado. Entonces, ¿verdad? Va a tener 3 gatos ahí, sí, pero realmente no le va a funcionar al final. Lamentablemente nosotros tenemos un problema de educación muy grave y la mayoría del público, no todos, o sea, hay de todos, es un público heterogéneo, pero la mayoría tiene todavía muchas oportunidades de desarrollar una educación mediática y de hecho hasta una responsabilidad sobre el consumo. Y yo creo que eso es lo que crea nicho para ese tipo de programas donde 2 comunicadoras entran a batazo, se dan golpes, se amenazan, hablan de infidelidades. Se sacan temas personales muy profundos. Sí. Y después de eso entonces lo sientan en el mismo panel del programa. Sí. Y ese es el principal atractivo. Son cosas muy feas que de hecho hasta degeneran un poco como el sentido de la familia, porque ver 2 comunicadoras matándose por un hombre, hablar de infidelidades y que luego terminen trabajando juntas, que es un caso que todos conocemos. Sí, y defendiéndose. Y al final, ¿quién se está lucrando con todo esto? El dueño. Sí. Y ellos también, porque le están pagando pero en cualquier momento se van. Claro que sí. Claro. Hay un concepto que utilizamos los comunicólogos que se llama telehumillación. Se utilizaba para referirse a ese formato televisivo que comenzó en los años 90, donde tú invitabas gente que, por ejemplo, hacía algo muy mal, como un show de talentos. Y ustedes veían que aceptaban gente que no tenía talento y que lo hacía horrible. Y la gente se empezaba a preguntar, ¿pero por qué están permitiendo esto? Bueno, porque eso es humillación televisada y el morbo hace que la gente lo consuma y eso se convierte en un contenido atractivo. Y la telehumillación ha pasado a las redes. Porque cuando una persona sacrifica su dignidad, su vida personal, su intimidad, para darle contenido a alguien, para convertir su desgracia en views, esa persona vendió lo que tiene, el lo alma. Que es su vida. Claro que sí. Una cosa, tú hablabas de la telehumillación, refiriéndote a los concursos de talentos. Pero no todos, hay formatos, ¿no? A concursos de talentos, más bien. Pero eso también es lo que pasa con algunos concursos con realities, con franquicias de talentos, donde el ingrediente principal, donde la cualidad para tú entrar no es tú tener talento en esa área, sino tener una historia triste. Tener una historia triste, ser un personaje. De hecho, el formato Gran Hermano, que en España fue un boom y se convirtió en algo que luego se exportó, se crearon franquicias en toda Europa, es esa actitud de yo vender la vida, muchas gracias, de vender mi existencia, poner una cámara y decir, no, es que esto es telerrealidad, pero en realidad, si ustedes se fijan, las personas que son seleccionadas para vivir dentro de una casa tantos días, tipo la casa de los famosos, el Gran Hermano, se escogen personas con características muy particulares, que sus personalidades chocan entre sí. ¿Y por qué? Porque eso está estudiado. La cosa más poderosa que existe al momento de captar la atención de alguien es el conflicto. El conflicto es lo que genera el rango de emociones más alto. Y entonces, todo contenido que genera emoción genera enganche, por una razón o por otra. Por eso existe esta máxima de que no importa que hablen bien o mal, lo importante es que hablen, mantenerse en la palestra. Ya luego a nivel personal, como profesional, si eres un profesional de eso, porque lo hablábamos un día, todos comunican, pero no todos son profesionales de la comunicación. Eso es diferente. Y en esos paneles y en esos shows del que tú hablas,
hay uno de los jueces que es el que hace eso de la, que si yo quieren humillación. La parte negativa. La parte negativa. Y ahora entiendo la razón, y es que tiene toda una tecnología. Uno bueno y uno malo. Es Hay una psicología muy interesante. Es interesante ese punto, porque no solamente los perfiles son de los participantes, sino también son de los jueces. Así es. En todos esos concursos siempre hay personas con rasgos dentro de los jueces muy particulares, que eso se da mucho para también. que choque. Hay una fórmula, la bonita, que resulta que es intrascendente, solo es bonita. Eso es un arquetipo construido. Es cierto. Y no me refiero a... Y no es María Reina aquí. Sí, mucho exacto. Cuidado, tengan cuidado. Y no es me bonita, inteligente, mucho cuidado. No me refiero a la mujer como tal, como figura, sino al uso que se le da en ese momento, el estereotipo que se construye. Así es. Está la persona que se convierte en el repositorio del odio. Es el villano de la mesa, con el que ese crea ese punto Ese fue de Charles conflicto. en un evento hace poco. Y es un punto importante. Saludos para Wadi Jaque. Y está Pero que está llamado a ser como el balance, ¿no? Y es una fórmula que funciona, eso es como ponerle sal y un poquito de sazón al pollo. El problema está en cuando eso se tensa tanto que se termina humillando a la gente, entrando en su vida personal. Señores, ahora las rupturas entre personas que pertenecen a la vida pública son monetizables totalmente. Claro, que tú ya no sabes si es real, si una persona se humaniza y está mostrando un dolor públicamente o si sencillamente es marketing. Y eso es terrible. Mira, las Kardashian, señores, es una cosa a nivel mundial. O sea, es simple y llanamente yo mostrar mi vida, mi cosa, la familia y todo. Señores, ustedes saben la cantidad de millones y millones de dólares que esa gente generan por ese contenido. Entonces, todo eso lo han emulado en muchísimas naciones. Nosotros, déjenme decirle que aquí que se explota mucho el tema de las redes. Nosotros todavía no hemos explotado realmente como otras naciones esas cosas. Aquí están haciendo intentos y lo están haciendo de la forma, de la manera un poco lo más vulgar posible. No, Chávez, que somos pero se puede explotar sin pasar a lo vulgar. Es que somos un puñito también de público. Aquí se está generando cuarto, profesor. Sí, pero con relación a otros países, no, donde aquí hay 11 millones de personas y hay un país que hagan 250 millones de personas. No, claro, es diferente. Doctora, ¿dónde usted entiende que pudiera, a dónde, porque tal como dice el evangelio de hoy, todo da frutos? Y dice el evangelio que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Dónde usted cree que podemos degenerar nosotros como sociedad? ¿Cuál van a ser los premios de nosotros, programas como lo de nosotros, si nos mantenemos pagando el precio, pero mantenemos el contenido, la calidad? ¿Qué usted nos dice al respecto? Dicho de una manera muy franca, son la resistencia ante un formato que lo está invadiendo todo. Y yo diría que son los que mantienen un balance. Nosotros somos la resistencia, los que mantenemos el balance. Exactamente. O sea, el que se dedica a comunicar desde la honestidad, sin utilizar la vida personal como una plataforma, sin la espectacularización, porque el contenido siempre tiene que ser entretenido. No hay nada de malo con el entretenimiento. Ahora, hay maneras de entretener. Para tú entretener bien, tú tienes que ser talentoso. Entonces, antes si tú no eres talentoso, tú tienes que recurrir a muchas otras cosas. Es verdad. Si tú tienes una capacidad crítica, analítica, si das ideas, si eres una persona de quien se pueden aprender cosas, tú no necesitas monetizar tu vida privada, mercadear con ella. Ahora, si tú no tienes nada más que dar, obviamente te vas a recostar sobre eso. Una cosa, Esmeralda, ¿cómo se vincula esto que estamos hablando con tu tesis doctoral sobre la espectacularización de los noticiarios de la República Dominicana? Mira, es una muy buena pregunta. Resulta que mi tesis, que la comencé en el año 2014, recién terminé mi máster, partía del hecho de que yo había hecho una observación sobre cómo estaba mutando la televisión dominicana. Perdón, páralo ahí. El trabajo de la espectacularización de los informativos era el trabajo de tesis del doctorado. Exactamente. Okay, o sea, mi investigación doctoral. O sea, yo hice un máster sobre comunicación estratégica y yo ahí lo que hice fue un análisis sobre los formatos de comunicación política que se utilizaban en el País Vasco, que es la región de España en la que yo vivía en ese momento, que es una zona de España que tiene una sensibilidad política muy especial, porque al igual que Cataluña, ellos tienen una corriente independentista, tienen su propia televisión pública, su propio idioma y una cultura muy particular y muy rica, por cierto. Entonces, ver este tipo de formatos televisivos donde cada
representación política tenía a una persona. Era un programa que se llama Ni Más Ni Menos. Igualito que muy aquí. popular. Sí. Y está bien, eso es un balance. Ahora, es la calidad de esa representación lo que debe marcar la diferencia. Dale, entonces, en esa primera investigación me demostró que definitivamente, hasta cuando tú estás comunicando y estás utilizando las plataformas sociales, los medios, para defender tus ideales, la gente asume un personaje. Y después de eso, entonces, me pregunté, ¿qué está pasando en República Dominicana? Yo comencé a ver que los medios habían cambiado mucho el formato de las noticias y ya las noticias no eran algo que yo te daba a ti como audiencia para que tú tomes decisiones informadas en tu vida, sino que se empezó a meter el elemento de la opinión, lo circense, la publicidad. Que los presentadores de noticias no solamente presentaban las noticias, un showman, sino que también te opinaban. De hecho, yo creé una plantilla propia que está homologada para uso. Cualquier persona la puede descargar y la puede utilizar. Duré 4 años perfeccionándola para analizar minuto a minuto cualquier programa televisivo y descomponerlo entre todos sus elementos. Desde lo que tiene que ver con lo técnico, lo emocional, los usos de conflicto, de imagen, sonido, es muy exhaustiva. Y lo que descubrí a través de ese trabajo es que una persona en particular había creado un formato televisivo en los noticiarios que lo cambió todo. Desapareció el busto parlante, que no necesariamente era algo que era bueno, eso era muy antiguo. El busto parlante es este estilo para leer las noticias, totalmente rígido, serio, sobrio, mirando de frente. Se conoce internacionalmente como el busto parlante y fue sustituido por un showman, que es este personaje muy típico de los late night de los 80, donde tenemos un hombre, preferiblemente siempre es una figura masculina, que es una persona como un hombre orquesta, ¿no? Él va a hacer todo. Que ya la gente Concédame 30 segundos. Que cuando tú comienzas a describir, la gente le comienza a poner nombre. Exactamente. Entonces, ese formato que era típico del entretenimiento se había llevado a las noticias con elementos del circo, del teatro, y se había convertido en un formato puramente entretenido. Entonces, allá por el 2014, hace 10 años, eso fue ahorita. Yo comencé a preguntarme si el elemento más sagrado que tiene la comunicación televisiva, que son los informativos, se está convirtiendo en otro tipo de entretenimiento. ¿Dónde va a quedar espacio para las noticias que objetivamente cuentan lo que sucede para que la gente esté informada? Exacto. ¿Hacia dónde vamos a evolucionar? Y en ese momento dije, de aquí a unos años, analizando la tendencia, todos los programas van a migrar hacia una guerra por los likes y todo esto que se considera sacro se va a diluir en una gran montaña de necesidad de atención y de viralización. Y es exactamente lo que ha pasado. Entonces sí, se relaciona bastante. Mucha porque bocina. La premisa de este trabajo era cómo meter estos elementos en las noticias hace que la esencia misma de la noticia se diluya, porque la información es un derecho. O sea, no es solamente una cosa que tú me das como comunicador o como canal o como periódico. Estar informado es un derecho ciudadano. La salud de la democracia de un pueblo es proporcionalmente directa a la salud de sus informativos y a la independencia de sus periodistas. Y no ve con lo que han hecho las bocinas, lo que hicieron, el resultado de nuestras... Así es. Es que precisamente el tema... hay muchas bocinas bocinas que están saliendo de cosas. Déjame yo callarme. Y bocina arriba, y bocina abajo. Las bocinas son la primera manifestación de debilidad institucional de la democracia. ¡Ay, lo dijo! Pero no es desde ahora. ¡Ay, lo dijo! Debilidad institucional, bocina. Porque desarrollame el tema. Saludos para... Desarrollame el tema. Lo primero que un modelo ¿Quién que tiene ese gobierno, gorrito ahí, joder? No sabemos. No, mira, Charles, no distraiga. Está saboteando el tema. ¿Por qué lo está saboteando? Lo que sabemos que no es para acá. No te gusta el Lo tema. que sabemos que no es para acá que viene. Es que la bocina ¿Quién no que tiene es ese desde gorrito ahora, ahí? Pero está A saboteando propósito el de eso, tema. ¿cómo es? Desarrollame el término de la institucionalidad y demás. Señores, mírenlo así. ¿Qué es lo primero que hace un gobierno cuando quiere, o un tipo de gobierno, ¿no? Porque no nos referimos a un gobierno en específico, gracias. A todito. Cuando un gobierno quiere arropar todos los poderes del Estado, lo primero que hace es neutralizar a la prensa.
¿Por qué? La prensa que ha sido considerada siempre silenciando las voces, haciendo que no haya profundidad en las investigaciones, que no haya una opinión crítica, que nadie rete, porque los poderes del Estado, el judicial, el legislativo, los senadores, los diputados, que es el poder legislativo, terminan estando concentrados en la mano de un solo gobierno, porque esto es un país muy presidencialista, y eso suele ser así. Entonces, ¿qué te queda? Te queda la prensa para investigar, para profundizar. El cuarto poder. El cuarto poder, o el perro que vigila el poder, así solíamos decir, ¿no? Que el verdadero cuarto poder es el empresario que es dueño del medio. Pero el problema es que el perro está con un plato lleno de salchichas enfrente, con la barriga de este tamaño y adormecido porque está muy lleno, en la mayoría de los casos. Entonces no defiende los defensores. Pero y no hay nadie que real. Usted habló como del pueblo, adormecido, no con la barriga llena, pero con mareado de entretenimiento. Es que lo que pasa es que es una historia, es una historia muy larga, ¿verdad? Pero es que ese es el segundo elemento. Del tiempo de la izquierda. Después que se neutraliza la prensa, entonces lo que se suele crear es alienación. Es decir, yo concentro la comunicación y dirijo mediáticamente cuáles son los temas que van a estar en el tapete para mantener. Ay, pero aquí aplicaron un librito perfecto. Sí, la distracción. Y por ejemplo, en ese caso, tú hablas de definir los temas y eso, pero también eso incluye que se le dé importancia en la opinión pública a cosas que no le importan a nadie. Claro. Eso es un elemento distractorio. Claro que sí. O sea, mientras yo estoy hablando de que fulana le cogió el marido a fulanita y que te estoy esperando en la Plaza de la Bandera para que nos entremos a batazos. Exacto. Yo puedo aprobar leyes, pedir préstamos, hacer lo que me dé la gana porque la gente está en eso y en el teteo. Sí. Ese es el truco del mago, la señores. gente y la prensa. Ese es el truco del mago. O sea, el mago te está haciendo la magia y todo eso. Por un lado, el asistente, ¿verdad? Va haciendo cosas, por ejemplo, llevando la atención mientras él está formando un asuntito por ahí. Y cuando viene, ya la magia está ahí. Prestidigitación. Señores. Te distraigo por un lado mientras acciono por otro. Pero eso no es una fórmula nuestra. Eso es tan antiguo como la mismísima Roma. Claro. Eso lo inventaron los romanos con los coliseos, con el famoso pan y circo. Y ha llegado hasta la vida moderna, hasta la política. Y de hecho aquí han habido casos de denuncia a las que no se le ha dado seguimiento, donde gente que comunican y que son populares en redes, no necesariamente comunicadores ni siquiera, han denunciado que en algunos momentos han sido utilizados políticamente para crear un ruido mediático y distraer la atención. Muy duro. En un momento dado, yo recuerdo que incluso Mami Jordan, claro, dijo que ella había sido contratada para crear un ruido en un momento dado, que subiera un video que escandalizara al país porque se necesitaba. Y eso es un servicio que se da. Claro. Ok, eso tiene un precio. Jorge, doctora, hemos estado describiendo. Hablemos 3 minutos de soluciones. Bueno, lo primero es la educación. Y la educación entra por casa. Es decir, ¿qué están consumiendo nuestros hijos? ¿Cómo yo vigilo esa dieta? ¿Qué estoy consumiendo yo? Porque hay que predicar con el ejemplo. Yo no puedo obligar a un hijo mío. Estamos hablando de consumo de contenido. De consumo de contenido. Okay. Es decir, lo primero es educarse y la educación comienza por casa. Entonces, los que somos padres podemos asumir este rol con nuestros hijos. Los que somos educadores podemos hacerlo con nuestros alumnos. Los que somos comunicadores podemos hacerlo con nuestras audiencias. Los que escriben, es decir, todo el que tenga algún tipo de elemento que le permita comunicar, moldear a alguien que tenga al lado, debería de comenzar a educar y a denunciar sobre este tema. Porque es la misma dilución, ¿no? O sea, se diluye la sociedad y se diluyen sus valores en medio de esta búsqueda del like. Y esto es más enfermo de lo que parece. Hay un documental en Netflix que tiene ya casi 3 años, de Social Dilemma, o el dilema de las redes sociales, que yo los recomiendo muchísimo, yo se lo pongo a mis alumnos, donde se analiza cómo las redes sociales son el instrumento más poderoso en la actualidad de polarización política. ¿Cómo es que nos ñeñequean? Tú puedes crear... Nos ñeñequeamos como si fuéramos ñeñecos. Sabotear unas elecciones, tú puedes controlar un gobierno, tú puedes crear guerras, tú puedes hacer una serie de cosas a través de redes sociales. Y todo eso pasa por la ausencia de educación mediática. Claro. Y luego asumir que hay un tipo de responsabilidad particular. Es decir, con lo que yo me nutro, lo que yo escucho, a lo que yo le presto atención, eso influye en mi vida y en mi entorno. Entonces yo no le puedo dar likes a un contenido que considero basura, porque hay contenido basura, y luego quejarme de que existe. Porque entonces yo soy parte de esa comunidad que le dice a los algoritmos, esto es útil porque yo lo estoy viendo. Criticar ese tipo de contenido, ese tipo de acciones de manera pública,
eso crea el efecto de que tú lo estás promoviendo como quieras. Bueno, tú estás aportando información al debate, porque también hay críticas. Hay críticas que son vacías y banales y que parten de sentimientos no necesariamente positivos, y hay críticas que llevan un mensaje en sí que plantean una solución. Esas son las que llamamos constructivas. Sí. Entonces yo creo que cuando tú pones un tema en el tapete con un enfoque que permite entender lo que está bien y lo que está mal, no lo estás promoviendo, pero lo estás visibilizando. Sí. Ahora, no es nada que no se sepa. Claro. Lo que damos con este tipo de cosas es contexto para que la gente entienda y desarrolle conciencia sobre lo que está pasando. Y un porque sentido crítico. esto va más allá del cambio de un modelo de negocio en la televisión, en la radio, en las mismas redes sociales. Esto es el mundo que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos, que vienen detrás, lo que van a consumir. ¿Cuáles son esos ideales? Porque yo estudié periodismo, porque yo me crié viendo unos modelos en la televisión, en la radio, que eran admirables. Que por eso fue que lo estudiaste. Sí. Porque si fuera ahora. Pero ahora lo que tú estás consumiendo no es algo que te indique que tú tengas que estudiar. Tú te pones unos cenotes bien grandes, claro. te pones la cinturita de este tamaño, un pelo que llega hasta la cintura. Unas pomponas. Y vas al programa de fulanito de tal, sueltas 2 declaraciones que se consideren escandalosas, me pongo en boca de todo el mundo, me voy viral y me contratan para un programa. No, o me ponen mi propio programa. Tú dices que le cogiste el Mario a fulano. Tú la puedes decir y la gente no tiene manera de comprobarla. Y ni lo quiere comprobar, porque la gente tiene una vida muy vacía y necesita llenarla con información falsa, con morbo, y la gente no le importa qué tan real es eso. Lo que le importa es estar entretenido. ¿Quién en esta cabina no conoce, por ejemplo, el caso que se está dando en México con Cristian Nodal y Ángel Aguilar? Ay, sí. Exacto. Entonces no somos solamente nosotros. O sea, hace 3 semanas que no se habla de otra cosa. Es una situación particular. Aquí hay alguien que no sabe. No sabe. No, porque el profesor... No. Usted pero no consume redes sociales. ¿Usted no sabe lo que está pasando? No, porque... No se está perdiendo de nada. Exacto. Exactamente. ¿Entiendes? No sé cómo ellos artistas son entretenimiento, ¿no? Exactamente. Sí, definitivamente. Antes los artistas eran famosos por cómo cantaban, por su inflexión de voz, por su capacidad, por los conciertos. Ahora es con quién te acuestas, a quién Una dejaste, fusión de todo. de quién te divorciaste, que te tatuaste. Lo vieron entrando a un hotel con fulana. Sí, claro. Y todo se Con explota. Ángela. Claro. Sí. Finalmente, La llevaba agachada. ¿cuánto tiempo tú crees que le quede a eso? Güey. Esto es una burbuja. Y las burbujas son cíclicas. Llegará un momento en que van a surgir nuevas formas de contenido, pero no necesariamente eso va a ser más positivo. De hecho, lo que hoy nos escandaliza, mañana puede parecernos Suave. Normal. que es suave. Porque yo recuerdo, 20 años atrás, no empiezan a sacar cuentas, cuando yo comencé a trabajar televisión, en Radio Televisión Dominicana, que estaban en auge los dueños del circo. Sí. Ay, sí. Yo tenía Me acuerdo. 18 años, me acuerdo. No saquen cuentas, repito. No, pero ya No, tú ya lo dijiste. sabemos, Tú ya lo sabemos. dijiste. Caíste en el gancho. Caí en el gancho. Te preocupes, Y yo no me recuerdo guardo. que por los pasillos, tanto de esa televisora como de todas las que visitaba por temas de trabajo, de lo único que se hablaba era de lo escandaloso que era ese contenido, de lo que esa gente estaba haciendo, y era una cacería de brujas. Sin embargo, eso en este momento, ¿qué Están es? obsoletos. Eso está suave. Están Oye, obsoletos. Eso ellos es son, suave. Eso ellos son los Ya que lo ven. llevan, ellos son los que actualmente llevan la farándula light. Ahora Sí. mismo. Ellos Ellos son. están más light que Ahora. nosotros. Entonces, Ahora. eso te demuestra que cualquier cosa que tú tengas en este momento, por más fuerte que te parezca, puede evolucionar, pero a peor, porque el nivel va subiendo. La única Y ese es el manera propósito de la agenda. que eso se enderece Claro. Sí. es educación, Y- concienciación y sacrificarse. Y lo peor de todo es que el creador de ese programa, el señor Enrique Crespo, dijo de manera muy responsable que él abrió la puerta, pero que el error de él fue no botar la llave. Él entiende la apertura que dio, porque ese fue el inicio, pero a nivel nacional. Y porque- por ahí arrancó el destape también. Lógico, Sí. Le quedó lógica- muy bueno. lo- muy bien. lógica- Sí. lógicamente. Cuidado, Pues vamos a dejarlo ahí. Gracias a Dios que la Esmeralda, cámara no estaba muchas enfocando. gracias de verdad por, como siempre, aportar tantos conocimientos interesante. aquí a nuestro programa. Es Nos un fuimos. placer, gracias.